Continúo entonces. En cuanto a la actividad que deben completar esta semana, es muy fácil y es tradicional, ya que lo tienen que hacer con el libro que yo les compartí. ¿Qué es lo que tienen que completar? Ya que les di un modelo. Yo les puse SC, que es el tipo de sociedad. ¿Qué es SC? Bueno, voy al libro. SC es, acá está tapado, SC, busco en la página 129, como les dije, es sociedad colectiva. Entonces, por eso puse sociedad colectiva. ¿Qué responsabilidad tienen los socios? Voy a seguir buscando. Aquí, responsabilidad de los socios de una sociedad colectiva. Solidaria e ilimitada. ¿Qué significa solidaria? Que cada socio responde frente a los terceros por las obligaciones sociales por sí mismo y por los demás socios. Es decir, si el socio Martínez contrae una deuda para esa sociedad, el socio Jiménez, que participa de esa sociedad, también va a ser responsable por esa deuda que contrajo el socio Martínez. Y es ilimitada cuando los socios responden no solamente con el aporte que realizan a esa actividad de la sociedad, sino también con su patrimonio personal, es decir, su auto, su casa y demás bienes que posee en forma personal. Otra característica que les pido es el contrato, cómo regula la administración, es decir, quiénes son los que pueden ejercer la administración, qué socios o no, ¿pueden los socios administrar? Administración, dice el contrato regulará el régimen de administración, socios o un tercero. En caso de no estar estipulado, administrará cualquiera de los socios indistintamente. Esto quiere decir que la administración puede ser ejercida por socios o por personas ajenas a la sociedad. Por eso yo puse que el contrato regulará el régimen de administración, socios o un tercero. Y por último nos pregunta, ¿qué socios pueden figurar en la denominación? Porque cada sociedad tiene un nombre, así como nosotros tenemos nuestro nombre y apellido, las sociedades también tienen el nombre. Por ejemplo, dice acá, si actúa bajo una razón social, esta se formará con el nombre de uno o más socios, o todos los socios. Contendrá las palabras y compañía o su abreviatura, si en ella no figurarán los nombres de todos los socios. Por ejemplo, Juan Martínez y compañía, sociedad anónima. Esto significa Jorge Pérez y, ¿sí? CIA, que significa compañía, sociedad colectiva, o SC, que es su abreviatura. Bien. Recordemos que las sociedades colectivas son sociedades de personas que actualmente prácticamente han quedado en desuso, aunque hay algunos casos, se ven algunos casos. ¿Por qué han quedado en desuso? Por justamente esto, la responsabilidad ilimitada hace que los socios respondan con su patrimonio personal, y eso es un gran riesgo hoy en día. Imagínense en este momento, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, tienen un pequeño negocio en sociedad y tienen deudas y tienen una sociedad colectiva. Entonces tienen que pagar ahora las deudas también vendiendo su patrimonio personal. Entonces es un riesgo que hay que asumir y que actualmente con, digamos, las personas no son como antes, que tenían ciertas, digamos, reglas de comportamiento. Entonces, como las cosas cambiaron, cada vez es más arriesgado constituir este tipo de sociedades. Las siguientes son similares a la sociedad colectiva. SCS. Buscamos en el libro, seguimos, termina la sociedad colectiva y dice sociedad en comandita simple, SCS. Es la que está formada por uno o más socios comanditados y uno o más socios comanditarios. Esta sociedad se constituye generalmente por instrumento privado. Bueno, entonces, SCS, acá voy a poner sociedad en comandita simple. Y ahí tenemos dos tipos de socios. Entonces tenemos que decir, los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva, es decir, de manera solidaria, ilimitada
y subsidiaria. Mientras que los socios comandatarios responden solo con el capital que se obligan a aportar. Eso iría acá, ¿sí? Incluso pueden copiar y pegar, ¿sí? En cuanto a la administración, vamos a la parte de administración. Puede estar a cargo de cualquiera de los socios comanditados o terceros que designen. Los socios comanditados son iguales a los socios de la sociedad colectiva y los comanditarios tienen responsabilidad limitada. El socio comanditario no puede inmiscuirse en la administración. Si lo hiciera, será responsable en forma ilimitada y solidariamente, es decir, se convierte en un socio colectivo. Los socios comanditarios, entonces, poseen responsabilidad limitada. Eso lo tienen que diferenciar acá. Las dos clases de socios ponen comanditados, responsabilidad solidaria, subsidiaria y limitada, y los comanditarios tienen responsabilidad limitada al capital que aporte. El régimen de administración va a ser ejercido por los socios comanditados que tienen responsabilidad solidaria, subsidiaria y limitada. Si algún socio comanditario participa de la administración, en ese caso pasa a ser también un socio colectivo, quiere decir un socio con responsabilidad ilimitada. En cuanto a denominación social, es similar al de la sociedad colectiva. Dice así: la denominación social se integra con las palabras sociedad en comandita simple o su abreviatura, que es SCS, y si actúa bajo una razón social, esta se formará exclusivamente con el nombre o nombres de los comanditados. Contendrá las palabras y compañía o su abreviatura si en ella no figuraren los nombres de todos los socios. Por ejemplo, León y compañía, SIA significa y compañía, SCS. Muchas veces las sociedades no tienen razón social. La razón social está integrada por el nombre de socios, mientras que la denominación social está integrada por un nombre de fantasía. Por ejemplo, la estrella SCS. ¿Sí? Bueno, luego tenemos la sociedad de capital industria. SCI significa sociedad de capital industria, que es esta. ¿Sí? Acá también vamos a tener dos tipos de socios. Dice así: la sociedad de capital industria está integrada por uno o más socios capitalistas y uno o más socios industriales. Esta sociedad se constituye generalmente por instrumento privado. El socio capitalista tiene responsabilidad solidaria y limitada como cualquier socio colectivo, y el socio industrial aporta su trabajo. Su responsabilidad es limitada a las utilidades no percibidas. Es una persona que va a aportar, puede ser algún tipo de trabajo especial, ¿sí? Puede ser en una panadería que se dedique a hacer toda la parte, digamos, de lo que sería la producción de pan, de facturas, bueno, etc. La sociedad en comandita por acciones, SCA, es parecida a la, acá, sociedad en comandita por acciones, es parecida a la sociedad en comandita simple. Tiene dos tipos de socios: comanditados, que tienen responsabilidad solidaria ilimitada, y el socio comanditario, que se limita su responsabilidad al capital que suscriben. ¿Cuál es la diferencia con la sociedad en comandita simple? En que la parte del socio comanditario va a estar distribuida en acciones. Las acciones son partes de capital de sociedades de capital, como una sociedad anónima o una sociedad en comandita por acciones. Habrán escuchado hablar de las sociedades que cotizan en bolsa. Actualmente las empresas líderes a nivel mundial como Apple, Facebook, ¿sí? Referidas a tecnología, escuchen a veces en la radio, ¿sí? Que aumentan, ¿sí? Mucho más en este momento, con esta situación crítica, son las que más se están beneficiando con el valor de sus acciones, por el tema de, justamente, de los negocios a través de Internet. SRL. La SRL es una sociedad de responsabilidad limitada, que es la que más se usa actualmente. La SRL es la que emplean las pequeñas empresas, ¿sí? Y es muy importante porque todos los socios tienen responsabilidad limitada por las partes de las cuotas suscritas. No responden con sus bienes particulares o sus bienes personales. Es
eso iría acá, sociedad de responsabilidad limitada, y la responsabilidad de los socios limitada, LI, no ilimitada, sino limitada. En cuanto a administración, ¿quiénes ejercen la administración de una SRL? Bueno, buscamos. La administración está a cargo de uno o más gerentes, socios o no, designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato constitutivo posteriormente. Si la gerencia es plural, el contrato podrá establecer las funciones que cada gerente compete en la administración o imponer la administración conjunta. Entonces, en la administración ponen de que puede ser un socio, ejercida por uno o varios socios, o terceros. Y puede ser entonces singular o plural, y se denominan gerentes. En cuanto a la denominación social, puede estar formada por el nombre de uno o más socios y debe contener la indicación Sociedad de Responsabilidad Limitada, su abreviatura o la sigla SRL. Por ejemplo, Fernando Alberto Lago e Hijos SRL. En este tipo de sociedades interesa tanto el capital aportado como las personas. También puede ser una denominación social con un nombre de fantasía, ¿sí? Entonces, como dije hoy, la estrella SRL también es un nombre que puede tener una sociedad. Estas sociedades, las SRL, son una de las que más vemos en pequeñas empresas. Luego tenemos la SA, que es sociedad anónima. Esta también es como la reina de las sociedades, la que más se utiliza para las grandes empresas y por el tema de la limitación de la responsabilidad social. Es muy importante. Las sociedades anónimas son aquellas, ¿sí?, cuyo capital está representado por acciones. Las acciones son documentos, que ya vamos a ver más adelante las características, y se constituyen además por instrumento público, y por acto único o por suscripción pública. Es decir, por un acto único, o si no, pues se puede hacer a través de una secuencia de pasos. La responsabilidad de todos los socios es limitada a las acciones que suscriban y que, por supuesto, compren. Entonces acá iría sociedad anónima, responsabilidad de los socios limitada, administración está a cargo de un directorio compuesto de uno o más directores designados por la asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia. El directorio es fiscalizado por el síndico, representante de los socios. Acá ya vemos más órganos, es más costosa una sociedad anónima que una SRL también, ¿sí? Entonces, uno, ¿sí?, o más directores pueden ser los administradores. ¿Socios o no? Bien. Y posteriormente vemos la denominación social. La denominación social puede incluir el nombre de una o más personas de existencia visible y debe contener la expresión sociedad anónima, su abreviatura o la sigla SA. En este tipo de sociedades interesa más el capital aportado que las personas. Y por último, la SAU, que es sociedades unipersonales, que no podemos dejar de verlas porque el artículo primero la establece. El artículo primero de la Ley General de Sociedades da una nueva definición de sociedad. Habrá sociedad si una o más personas. La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Si un empresario quiere comenzar un proyecto individual y limitar su responsabilidad patrimonial, con la Ley de Sociedades Comerciales anterior, requeriría conseguir un socio para conformar una sociedad. En cambio, con la nueva Ley General de Sociedades, puede constituir su propia sociedad anónima, sin necesidad, unipersonal por supuesto, sin necesidad de conseguir otro socio. Vamos a la administración. Acá está la denominación social, puede incluir el nombre de una o más personas de existencia visible y debe contener la expresión sociedad anónima unipersonal. Y se rige por también las leyes de la sociedad anónima, es decir que la administración estará a cargo también de un directorio compuesto de uno o más directores designados por la asamblea de accionistas. Bien, y acá termina el ejercicio.